¿Qué tal, mis estimados doctorantes? Soy José Alfredo García Solórzano y esta es la materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Aquí vamos a aprender métodos sobre el tipo de educación en el cual surge algún problema o algún tipo de medición en el cual necesitamos de esos datos. Ok. Para comenzar, ¿qué es la investigación educativa? La investigación educativa nos dice que hay un diálogo, es un diálogo entre la teoría y los fragmentos de la realidad educativa, en el cual nosotros vamos a combinar la parte teórica con la realidad insertada dentro de un diálogo. Esta cuestión se trata de prever algún tipo de problema sobre la educación que vayamos a insertarle los estudiantes. Más que nada, en la educación, en la investigación educativa, tenemos que conocer esos métodos de medición y de análisis para poder tomar una decisión. Busqueria y Alcina nos dice que la investigación educativa es la forma de construir conocimientos científicos de la educación en el cual nosotros, como docentes, tenemos que resolver el problema educativo, ¿sí? El problema educativo que hay dentro de la institución. Y cuando resolvemos ese problema educativo, también vamos a mejorar las prácticas de la educación, en el cual, mejorando esa práctica, también mejoramos las instituciones educativas, donde estos autores es sobre la metodología de la investigación educativa, ¿sí? Que, nos trata de decir cómo resolver los problemas educativos para tener un mayor análisis y resolverlos de la mejor manera. En la investigación educativa tenemos tres paradigmas, que son el cualitativo, cuantitativo y mixto. Para esto tenemos esta tabla en el cual nos dice la metodología y los instrumentos que utilizamos en estos tres paradigmas. Los vamos a leer. Nos dice que el paradigma cualitativo tiene una metodología para el investigador en donde se sitúa, donde ocurre el suceso, ¿sí? Entonces, si somos los que estamos dentro de este suceso, tenemos que ver qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Y bueno, estos son los tres instrumentos más utilizados para este tipo de paradigma, que es la observación, la entrevista y el focus group. ¿Sí? Que este tipo de instrumentos es más, lo dice, es más visual, más físico, en donde hay que estar en el problema y ver cómo resolver ese tipo de problema. Tenemos el cuantitativo. Su metodología nos dice que se basa en la información estadística y los instrumentos son los exámenes, los cuestionarios, los test o las encuestas. Esta cuestión es un poco más matemática para poder conocer el análisis y resolver el problema. Y tenemos el mixto, que, aquí combinan estos elementos en el cual hay elementos cualitativos o cuantitativos y en la cuestión de los instrumentos tenemos las videograbaciones, las encuestas, las escalas, lo que es las gráficas, y de ahí podemos aprovechar sobre la toma de decisiones para resolver el problema educativo.
Tenemos los métodos cuantitativos. Este método cuantitativo nos permite la numeración de la medición. En esta cuestión nos dice que la medición es considerada como condición necesaria, ¿sí? Ya que tenemos que ver los datos o los números para recabar esa información y saber si algún grupo que tenemos seleccionado es bueno o necesita algún tipo de apoyo. La segunda es la medición debe ser sometida a los criterios de confiabilidad y de validez. Aquí tenemos un aspecto muy importante que nos dice confiabilidad y validez. Por ejemplo, ¿cómo vamos a confiar en algo para que nos recabe datos o de esos datos confiemos que sean buenos y legítimos? ¿Sí? Entonces necesitamos de alguna herramienta o de algún método que sea confiable. Por ejemplo, si yo me tomo la temperatura, pues necesito de un termómetro, ¿no? De un instrumento para medir mi temperatura, ¿sí? Entonces estoy confiando en ese instrumento para medir mi temperatura, ¿no? Y de validez es obvio que no cualquier tipo de termómetro voy a utilizar para medir mi temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, tomando un ejemplo sobre eso, vamos a ver ese tipo de mediciones en la investigación educativa para saber cuál es el método o el instrumento que sea confiable y de validez. ¿Sí? Bueno, vamos con permite el uso de las matemáticas. En esta sección es más numeral, ¿sí? Más cuantificable. Aquí sí buscamos la operación matemática para conocer el resultado en un porcentaje para ver cómo operan o cómo se toma la decisión dentro del porcentaje. Y la última nos dice que busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos. Aquí cabe recalcar que en esta cuestión debe de ser sometida al método matemático, ¿sí? Porque son datos que los vamos a representar numéricamente y tenemos que saber leer esos números para poder tomar esa decisión dentro de el método de investigación cuantitativo, ya que este método, bueno, es un método muy usado y, bueno, podemos emplear un método para resolver el problema educativo. Y por último, tenemos las modalidades de investigación cuantitativa. Vamos a ver este tipo de investigaciones. Tenemos la experimental. En esta cuestión, este método experimental es un poco rígido, en el cual necesitamos de un grupo de control, un grupo experimental y de un grupo de selección aleatoria, ya que en esto podemos tener la cuestión de que nuestra institución educativa pueda ser más capaz de conocer los retos en el cual podemos involucrar a los alumnos. La cuasi experimental es prácticamente que no podemos tener una experimentación ortodoxa, ¿sí? Ya que pues en esta cuasi experimental no contamos con un grupo
de selección aleatoria o un grupo de control. Sí que, bueno, ahí podemos decir que es un poco de un porcentaje no tan bueno ni tan bajo. Luego vamos a ir viendo eh, ese tipo de porcentajes en la cuestión, bueno, como es experimental, en la cuestión de media, mediana, varianza, coeficiente de variación, ¿sí? Esa es la cuestión en la cual tenemos que saber. Y la no experimental, bueno, prácticamente son las descriptivas, exploratorio, correlacional y la ex facto. Estas, la no experimental es la investigación más usual en la que nos describe la experimentación descriptiva. En lo que es el exploratorio es sobre algún rasgo de algún fenómeno o actividad que nos interese estudiar. La correlacional es un, bueno, es una variable, la vamos a llamar así, es una variable que afecta a otra variable independiente para el cual estén conectadas para que puedan funcionar. Y la ex facto es cuando un evento ya sucedió y lo estamos analizando, lo estamos estudiando para ver qué sucedió, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta materia.